Durante estos últimos meses se ha popularizado el término lenguaje inclusivo, especialmente después del revuelo causado en redes sociales por el caso Compañere. En el capítulo de hoy hablaremos todo acerca del lenguaje inclusivo, tanto diferentes opiniones de academias del español como la RAE, cómo podemos ser más incluyentes en nuestra forma de hablar todos los días, el caso Compañere, e intentaremos dar una vista más ética y moral acerca de todo esto que implementaría agregar el lenguaje incluyente al idioma español. Lo único que tenemos que decir es, querida compañere, estamos contigo. Bienvenidos al tercer capítulo de Global Tech. Yo soy Mafer y como siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes. En el capítulo de hoy estoy acompañada de Fer. Hola Mafer, muy buenas tardes. Qué padre poder estar aquí en Global Tech otra vez. De Diana. Hola, yo soy Diana y es un placer estar aquí otra vez en este tercer capítulo. Muchas gracias. Y nuestras invitadas especiales son Mafer Ruiz. Hola, gracias por invitarme, Global Tech. Y Deni. Hola, soy Deni y estoy muy emocionada de estar aquí. Y muchísimas gracias a todas que nos acompañan y que nos escuchan. Ahora sí, comencemos. El lenguaje inclusivo es un tema que ha causado una división muy marcada de opiniones en las redes sociales, a tal grado que la RAE ha tenido que intervenir. Y cito las palabras de la RAE vía Twitter. Lo que comúnmente se ha dado en llamar lenguaje inclusivo es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gram, mecanismos firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna. Como podemos ver, esto da a entender que la RAE expresa su concordancia con que el uso masculino de las palabras no es discriminatorio hacia personas que se identifican con el género femenino o no binarismo. Es una necesidad comunicativa de un grupo. Para entender mucho mejor de qué nos habla la RAE, tenemos que saber qué es el lenguaje inclusivo, el lenguaje incluyente o el lenguaje neutro. Si eres activo en redes sociales o al menos tienes, por ejemplo, Twitter, probablemente ya sepas qué son estos términos. Si son nuevos términos para ti, no te preocupes, que yo te definiré qué es el lenguaje inclusivo. Un artículo que se llama Opinión, Lenguaje Inclusivo y Lenguaje de Accesibilidad, escrito por Sofía García Bulle, dice que el lenguaje inclusivo en cuanto al género, lenguaje incluyente o lenguaje no sexista se refiere a la creación y uso de términos que visibilizan a los grupos demográficos con identidad de género y/u orientación sexual diferente. La propuesta para el uso de este tipo de lenguaje parte de la idea de que la lengua y la expresión forja la realidad de quienes la usan y conscientemente destituye, minimiza, desvaloriza e invisibiliza identidades femeninas no heteronormadas y diversas. Creo que esto es muy claro con el comentario que hace la RAE, que el pronombre masculino engloba a todas las identidades cuando no es cierto. Pensemos en qué pensamos nosotros cuando nos dicen un pronombre masculino. Por ejemplo, cuando nos dicen los arquitectos, normalmente pensaríamos en un grupo constituido únicamente por hombres. Ahora también llegan a decir arquitectos y arquitectas, entonces ya te puedes imaginar un grupo constituido por hombres y mujeres. Aunque no lo crean, el uso de pronombres en la sociedad es muy importante, especialmente hablando del idioma español. En el idioma inglés, por ejemplo, se ocupan muchísimo menos pronombres. Para describir a alguien puede ser que si lo ocupes, he is tall. Por ejemplo, él es alto. Y este mismo adjetivo lo podríamos utilizar para el femenino, she is tall. Sin embargo, en el español no es así, ya que la mayoría de los adjetivos se ajustan respecto al pronombre. Por ejemplo, él es alto y ella es alta. Considero que aquí tenemos una necesidad de lenguaje, ya que ninguno de los dos engloba a las personas que no se identifican con ninguno de los dos términos. Ahora, ¿cómo se ve esto en la vida real? ¿Cómo se ve el lenguaje inclusivo en la vida
real, cotidiana, cómo lo podemos usar nosotros, cómo podemos empezar a implementarlo. Bueno, pues tenemos que adaptar la terminación. Y la letra que se ha tomado para estos pronombres neutros es la E. Entonces, si te refieres a una persona que ocupa estos pronombres neutros, dirías, ella es abogade. Y así te refieres a que sus pronombres son neutros. No es pronombre femenino ni pronombre masculino. Tenemos que recordar que el propósito del lenguaje inclusivo es llamar la atención hacia conversaciones necesarias sobre cuestiones normalizadas e internalizadas como el androcentrismo y el heterocentrismo. A diferencia del lenguaje accesible, la idea no es habilitar, es validar y normalizar grupos sociales históricamente disminuidos. Si entran al hashtag caso compañere o todos somos compañere, encontrarás una cantidad de opiniones cruzadas, contrarias, muy diversas. Entre las más populares siempre existe este ejemplo que dicen, ¿de verdad quieres ser inclusivo? Bueno, aprende braille, aprende lenguaje de señas, háblale con respeto a una persona de la tercera edad, etc. Pero creo que no se comprende bien que hay una diferencia entre lenguaje inclusivo y lenguaje de accesibilidad. Citando de nuevo el artículo que me refería al principio, el de opinión, lenguaje inclusivo y lenguaje de accesibilidad por Sofía García Bulle, explica por qué se necesita dejar de contraponerlos. El lenguaje de accesibilidad, también conocido como accesibilidad de comunicación, se refiere a las denominaciones, recursos y sistemas lingüísticos para habilitar la participación de las personas con discapacidad en el día a día. Engloba diferentes temas, como el de cómo referirnos a las personas con alguna discapacidad con corrección y humanidad, métodos de comunicación específicos como la lengua de señas o el braille, el lenguaje de signos táctiles, el código Morse, entre otros. Y la necesidad de dejar de contraponerlos es bien importante, ya que existe una diferencia entre estos dos. Ella cita, a grandes rasgos, el lenguaje de accesibilidad sirve para que una persona pueda participar en determinada experiencia independientemente de sus circunstancias en cuanto a capacidades, mientras que el lenguaje inclusivo es para que dicha persona pueda sentirse parte de esa experiencia. La manera en que gestionamos ambas conversaciones, como si fueran temas opuestos y sin ninguna posibilidad de intersección o sinergia entre estos, es por demás perjudicial. Se deja completamente de lado la posibilidad de que pudieran existir personas que necesitan de ambos lenguajes, personas con capacidades que además no pertenecen a la comunidad heteronormada. Por ejemplo, no podría estar más de acuerdo con Sofía García, ya que me parece que estos temas han sido polarizados completamente. Que si eres inclusivo porque ocupas la E, ya no eres inclusivo con personas con discapacidades porque no estás siendo verdaderamente inclusivo. Tenemos que dejar de poner como temas opuestos que no existe ninguna intersección, como decía el texto, entre ellos, ya que son lenguajes inclusivos para necesidades diferentes. El que vamos a estar hablando hoy es el lenguaje respecto al género, que también es una necesidad, porque también tenemos que recordar que el lenguaje puede dar partida a la discriminación. Primero, veamos cómo empezó eso del lenguaje inclusivo, cómo se empezó a notar que el pronombre masculino no era necesariamente lo más adecuado para englobar a todas las personas, para abrazarlas. Y bueno, Denny, tú puedes platicarnos un poco de los antecedentes de este lenguaje inclusivo que después terminaría siendo la letra E. Bueno, ya esto no es un movimiento de este año, creo que ya viene de arrastrando varios años atrás, y sus predecesores fueron el arroba y la X, que son muy útiles para escribir, pero en la oralidad no tanto. Entonces es por ello que surge la E como una alternativa neutra. Sí, yo creo que a todos nos tocó ver estas arrobas o estas X. Me recuerdo la primera vez que vi la X y estaba muy confundida porque no sabía qué significaba. Y la arroba pues como que entendía que abrazaba tanto al masculino como al femenino, pero pues nunca había pensado en que no abrazaba a las personas no binarias o los pronombres neutros.
Diana, ¿tú qué tienes que contarnos? Bueno, nadie puede negar que el lenguaje evoluciona constantemente, ya que nosotras no hablamos con las palabras del siglo XIX. Y pues qué mejor que el lenguaje evolucione para incluir a las personas que indiscutiblemente hemos sido borradas a través de la historia. La RAE no es quien determina cómo se usa el lenguaje español. De hecho, somos las personas las que lo decidimos. Un diccionario solo es el reflejo de las palabras que usamos y el significado que le damos. También quiero aclarar un punto sobre el género, porque siento que es importante. Bueno, muchos y muchos definen que solo existen dos géneros, pero no es verdad. El género es como tal un constructo social. Son características que les damos a las personas conforme al sexo con el que nacen. Bueno, un constructo social hace que la sociedad te quiera definir por tener ciertas características. Como por ejemplo, una persona con busto le definen mujer, aunque esta persona sea género fluido. Se me hace violento querer decirle a alguien quién es según tu definición de hombre o mujer o de género en general, pero aunque el género sea un constructo social, no significa que no existan las personas no binarias, aerogéneros, mujeres u hombres, etcétera, etcétera. Supongamos que un día desaparece el concepto que tenemos de género de hombre, mujer, y así. Eso no significa que dejaríamos de existir, simplemente existiríamos en una forma más libre de expresarnos. Fer, ¿tú tienes algo que decir? Sí, muchas gracias, Diane. Esta información que nos brindas es muy importante y yo también quisiera abordar un poco de los mitos que se tiene del lenguaje inclusivo, ya que he escuchado muchas críticas que dicen, ay, es que el uso de la E no va a solucionar ningún problema. Y bueno, o sea, también aclarar que el uso de la E no busca solucionar un problema tal como la discriminación a la comunidad LGBT, ni mucho menos, porque realmente como bien se dice, una letra no va a cambiar los problemas que ya llevan años, ¿no? O sea, si yo soy una homofóbica, no voy a dejar de ser homofóbica por decir la E, ¿no? Es a lo que quiero llegar. Y pues también que esas personas que se dan la comodidad de opinar que este lenguaje es innecesario porque no cambia nada, son las mismas que siguen apoyando a los presidentes corruptos, que cuando hacen un delito de vía tránsito, y el poli les dice de que, ¿sabes qué? Dame 500 y vete, lo aceptan en lugar de ir a denunciarlo. Entonces, yo sé que cualquiera es libre de opinar, sin embargo, sí se me hace medio contradictorio, como qué valor de decir que algo tan sencillo como cambiar la letra para hacer que las personas de la comunidad LGBT e intersexuales incluso se sientan aceptadas solamente porque crees que no va a cambiar el mundo cuando tú tampoco estás haciendo nada para cambiar el mundo y realmente se nota que sí estamos haciendo un cambio con esto de la letra, aunque muchos dicen que no, porque con que la gente de la comunidad LGBT se sienta aceptada, creo que es un cambio muy grande, que tengan voz para poder decir, esto no me gusta, ¿por qué me estás discriminando? Es un cambio muy grande que antes no se tenía, ¿no? Antes se atrevían a decirlo y eran quemados, eran golpeados. Entonces creo que la sociedad hoy en día ha cambiado mucho y es muy padre ver que todos realmente protesten por sus derechos, por lo que les parece bien. Y pues bueno, solamente quería como aclarar esos mitos que usualmente se tienen en el internet y que a cada rato los estamos viendo, ¿no? Claro, todo esto que mencionas me parece súper importante. Quiero pensar que muchas personas antes de que existieran estas terminologías se sentían algo excluidas, pero ahora que existen por fin son parte de algo que los hace sentir bien. Y me parece que eso es de las cosas más importantes a raíz de todo este problema que se ha generado por el lenguaje inclusivo respecto al género. Me parece que el hecho de que la gente se pueda sentir bien con ellos mismos y que cuando se refieran a ellos no se sientan incómodos, creo que es de las cosas más importantes y de lo mejor que ha logrado el lenguaje inclusivo. Ahora que están mencionando la RAE, me parece importante ver cómo instituciones se refieren al lenguaje inclusivo. Por ejemplo, tenemos un manual o un instructivo, una ayuda de las Naciones Unidas. Recuerden que todas nuestras fuentes las vamos a dejar en la caja de descripción, ahí van a estar, y voy a dejar obviamente este link que se llama Orientaciones para el empleo de un lenguaje inclusivo en cuanto al género en español. Quiero recordarles que es un documento oficial
de las Naciones Unidas, que simplemente habla de cómo podemos ser más inclusivos. Por ejemplo, en vez de decir las enfermeras y los doctores van al hospital, se diría el personal médico va al hospital. Y pues a grandes rasgos lo que sugiere es evitar el uso de pronombres, o al menos evitar el uso de pronombres para utilizarlo en ideas prejuiciosas o de estereotipos de género. Es básicamente lo que dice. En realidad no se refiere como tal al uso de la en términos. Entonces, pues al final sí puede ser útil para hablar con mucho más respeto. Es una guía que me parece que es útil para englobar, como ya he dicho muchas veces, a todos los géneros. Por ejemplo, el personal médico pues es completamente neutro. Entonces me parece que sí puede ser una buena guía, pero de todas maneras está dejando un poco de lado lo que de verdad nos interesa, que es esto del lenguaje inclusivo, cómo lo podemos incluir. Encontré un post súper interesante de The Washington Post, que es uno de los periódicos más famosos a nivel mundial, que se llama Opinión: lenguaje inclusivo, destrucción de la lengua o lucha por la igualdad. Fue escrito por Sharon Groveisen y Daiset Sarkis. Mencionan cosas súper interesantes y se enfocan principalmente en la RAE. Y algo que menciona es que la RAE en pleno siglo XXI, de las y los 42 académicos y académicas que la conforman, únicamente 7 son mujeres. Es decir, que las decisiones son determinadas 80% por hombres. Si consideramos la representatividad de las mujeres a lo largo de la historia de la academia, veremos que su voz, su representación y su participación sobre el lenguaje que define y articula nuestro entorno ha sido prácticamente nula. Y ni qué decir de la representación de la diversidad sexual, religiosa, étnica o racial. Me parece súper importante considerar quiénes manejan este tipo de academias. Ahora, no estamos dudando de su conocimiento de los académicos. Obviamente sabemos que son personas súper especializadas en el tema y sabemos que ellos son especialistas en la lengua. No queremos decir que yo, estudiante de preparatoria, voy a saber más que un académico de la RAE. Pero me parece que algo que menciona el Washington Post es muy cierto, que más allá de poco inclusiva, la resistencia a revisitar el uso y la representatividad del idioma, no únicamente desde una visión gramatical, es anticuada, pues obvia el hecho de que el lenguaje es la principal herramienta para habilitar procesos equitativos y democráticos. También creo que algo que tenemos que tener muy en cuenta, como ya se mencionaba, es que el lenguaje básicamente es la base de cualquier civilización. Entonces, si nosotros tenemos un lenguaje deficiente y que no hace incluir a todos, pues obviamente se va a reflejar en problemas sociales. Ahora, podríamos decir que la RAE es súper estricta, que no admite nada que no sea ortográficamente perfecto, pero pues no es cierto. También la RAE es consciente de que el idioma evoluciona, tal como Diana decía, y ha aceptado otro tipo de palabras, otro tipo de términos. Encontré un artículo en internet, igual de observatorio, que se llama Opinión: una conversación necesaria sobre el español. También fue escrito por Sofía García Bulle, que menciona que están los términos incluidos en el Observatorio de la Real Academia Española, que agregó recientemente 80 nuevas palabras, entre las que se encuentran términos tan creativos como ugu, cruzazulear y veroño. La flexibilidad y capacidad de adaptación de la lengua para escribir y comunicar cosas nuevas es la base de lo que la hace funcionar como lengua. Somos perfectamente capaces de comprender la necesidad y practicidad de una palabra como chatear para denominar nuestras conversaciones en línea, o de maravillarnos con cruzazulear, un término forjado a través de las derrotas de un equipo de fútbol en numerosas finales. Rompe la barrera del versus futbolístico y se encamina hacia una palabra universal para describir los fracasos dolorosos en los puntos más altos. Y otra cosa que menciona que me encanta, dice: la lengua no es una persona ni una institución. Podríamos decir que está viva en el habla de quienes la usamos. Pero esa vida depende totalmente de su utilidad y practicidad para definir, comunicar y normalizar nuestras realidades. Y es completamente cierto. Reflexionemos un poco y veamos todo lo que puede hacer hablar. Se puede dar un gran discurso como lo hizo Martin Luther King y motivar a muchas personas al cambio.
O por el otro lado, completamente negativo, es por ejemplo un líder muy famoso en Alemania que logró convertir y convencer a todo un país de que ir a la guerra contra el mundo sería lo mejor. Ese es el poder de hablar. Tenemos que ser muy conscientes de la herramienta que tenemos en nosotros mismos y utilizarla sabiamente. Respecto a la RAE, admitiendo nuevos términos que en realidad pues no son ortográficamente perfectos. Por ejemplo, Ugu literalmente es un emoticón, lo define como la secuencia de caracteres. Es un emoticono que se emplea para expresar felicidad o ternura. Es una carita que se ocupó y se popularizó en internet y dijeron, bueno, vamos a admitirla. Entonces, ¿por qué no se habla o se abre el debate acerca de el lenguaje inclusivo, el uso correcto de la E? De todas maneras, tampoco es que necesitemos la aprobación de la RAE para poder hablar. Tal como decía Diana, pues no es que lo necesitemos y digamos, ay no, ya dije perrijo y ay no, es que no, la RAE no lo admite, así que no puedo decirlo. Claro que no. Vamos a seguir hablando así y pues ya es parte de nuestra identidad también, los mexicanismos, tal como Denny decía. Entonces, la gente que se excusa de la RAE, que dice, no, es que la RAE todavía no lo aprueba, en realidad no me parece una excusa muy lógica, porque tampoco es que ellos sean súper apegados a la RAE, podemos verlos también cometer otro tipo de errores gramaticales. Entonces es una excusa que en mi opinión es completamente inválida y solo demuestra la poca empatía que tienes hacia las personas que no se identifican con ninguno de los dos términos. Denny, ¿tú qué tienes que decirnos? Y me encantó lo que dijo Fer porque o sea, no vamos a cambiar de un día al otro, pero sí se está visibilizando y al hacerlo visible podemos generar alguna propuesta y la propuesta ya se está dando, entonces muchas personas ya se van a sentir aceptadas, incluidas y creo que esto también habla de un tema de empatía porque muchas personas dicen, ay no, o sea, yo por mi comodidad yo no quiero hablarte o referirme a ti de la forma en que tú quieres, ¿no? Y muchas personas se escudan diciendo como, es que esto no aparece en la RAE, esto no es validado por la RAE, pero, o sea, realmente, bueno, como mexicanos realmente solo usamos las palabras que son reconocidas por la RAE, o sea, en el caso de México, muchas palabras, muchos mexicanismos vienen de lenguas indígenas o incluso del inglés, entonces no veo la necesidad de nada más encajarnos o hacernos una cajita de que nada más podemos hacerle caso a la RAE, porque además la RAE ha sido muy machista y despectiva en algunas de sus definiciones. Y no sé si vieron, por ejemplo, yo vi un TikTok donde enseñaban cómo la RAE había puesto que el sexo débil era un conjunto de mujeres, mientras que el sexo fuerte era el conjunto de los hombres. Entonces, como que ahí hay algo que me pica un poquito. Sí, claro, como ustedes dos dicen, realmente es algo que muchas veces utilizan de excusa de que, ay, es que yo no te voy a llamar con la E porque no me puedes obligar y no es algo que tengas que hacer, no es una obligación. De hecho, hay un caso que se hizo muy viral que fue el de Andra, que se molesta porque le dicen compañere cuando visiblemente en su nombre, además de la E, utiliza el pronombre él. Y pues también esto tiene mucho que ver como con la discriminación a las personas trans, a la transfobia, porque yo he escuchado comentarios de personas que dicen, ay no, yo no te voy a tratar como un hombre porque eres una mujer y así naciste. Y se me hace algo bien difícil de escuchar. Yo no soy de la comunidad LGBT, pero yo sé que esa comunidad pasa por cosas bien difíciles para por fin darse cuenta de quiénes realmente son, ¿no? Y a eso súmenle, pues, la gente que hace este tipo de comentarios como si ellos tuvieran la capacidad de decidir cómo te sientes cómodo en tu propia piel, ¿no? Y pues sí, es algo que, como bien dice Mafer, habría que ver también quiénes son los encargados de la RAE. Los encargados de la RAE, yo no cuestiono su conocimiento, seguro son personas cultísimas y expertos en el lenguaje, sí, pero son personas de 70 años, de 60 años, ¿no? Y el lenguaje se actualiza, el lenguaje no es algo que nada más hablas y ya, no, o sea, si no está en la RAE, quién sabe qué dijiste, no te entendí, porque no está en la RAE.
y es algo bien hipócrita porque también han intentado meter a el lenguaje de señas mexicana y al braille como un verdadero lenguaje de inclusión, cuando las personas que utilizan este discurso realmente ni siquiera están interesadas en aprender lenguaje braille ni de señas, ¿no? Es nada más como para andar ahí de que, ay, es que si a ti te interesara la inclusión, aprenderías esto. Bueno, ¿y tú por qué no lo aprendes, no? ¿Por qué tú no aprendes eso? A ti no te interesa formar parte de una inclusión que según tú dices. Y es una falacia que se comete muchísimo y que de hecho yo conozco a una persona que es sorda y utiliza el lenguaje de señas y también el lenguaje inclusivo, sorprendentemente. Y lo que dice es que saber lenguaje de señas no te quita de culpas que puedas usar el lenguaje inclusivo, ¿no? Si yo sé el lenguaje de señas y quiero escribir con una E, está bien, ¿no? No porque escriba con una E ahora ya dejé de ser inclusivo y ahora traicioné el lenguaje de señas, o sea, no, no es la idea. Y como son mitos bien arraigados y bien hipócritas, como dice Mafer, porque nada más funcionan a la conveniencia de la persona que los habla. Bueno, yo considero que lo que dijeron es muy cierto. Por mi parte, investigando sobre este tema, me encontré con una investigación hecha por Marcela Ramírez Morera, en donde plasmó una frase que dice, a través del lenguaje contribuimos a los cambios sociales. Y justo como se mencionaba antes, el lenguaje evoluciona constantemente y trae consigo cambios sociales. Y un gran ejemplo de esto es comenzar a implementar el lenguaje inclusivo en nuestra forma de hablar, lo que no es más que el uso de pronombres determinantes sin género. Y también, por mi parte, considero que es importante comenzar a hablar en una forma inclusiva, dado que este lenguaje busca implementar una forma de comunicarse y expresarse, sin discriminar a ya sea un sexo, género social o identidad de género, y así promover la igualdad y lucha contra los prejuicios de género. Y tal como lo menciona la licenciada Marcela Ramírez, con el lenguaje expresamos los sentimientos, pensamientos, edificamos identidades que nos llevan a actuar de diversas formas ante determinadas circunstancias. Si vivimos en un entorno donde todo gira alrededor de lo masculino, lo perfecto, completo y normalizado, con la falacia de que las diversidades son inexistentes, lo creemos y reproducimos como realidades verdaderas, perpetuando la discriminación hacia la mujer, personas en condición de discapacidad y personas con diferente orientación sexual. Gracias, Mafer. Me parece que tu mensaje es súper bonito, que abre la conversación a que debemos ser más empáticos. Simplemente es eso, que tenemos que ser más empáticos con las personas, de pensar en realidad que a nosotros tampoco nos gustaría que nos hicieran esto. Y vamos a ver cómo esto se refleja en la vida real, en un caso de la vida real, que fue el caso Compañere, que es el mismo que mencionaba al principio, que se popularizó en redes sociales, fue muy popular y que de verdad fueron muy groseros con Andra. Para quien no lo haya visto, es un video muy corto en el cual se muestra a Andra desesperado por que no lo están llamando por sus pronombres, que claramente se ven en su descripción de Zoom y en su fondo, que son ella y él. Y le había pedido muchas veces a sus compañeros que lo llamaran así. Él menciona que había sido un día muy difícil para él, entonces que estaba muy desesperado que sus compañeros no lo respetaran. Él está llorando en cámara, abre su micrófono y le dice, no soy tu compañera, soy tu compañere, porque sus compañeros se habían referido a él o a ella como compañera. Ella ya había pedido miles de veces que no fuera así. Entonces, pues llegó un momento de mental breakdown y lloró y es un video que a mí me rompe el alma, es desesperante. Y se muestra la poca empatía de sus compañeros y además a mí me molesta mucho que lo estuvieran grabando. O sea, eso significa que se pusieron de acuerdo. Bueno, Fer, ¿tú tienes algo que contarnos para profundizar un poco más acerca de este caso? Pues yo realmente no investigué mucho a fondo, pero sí me tocó ver las críticas que le llovían a Andra, que siendo menor de edad, yo veía personalidades como Chumel, que la verdad ya está grande, ya es un señor grande, maduro, es a lo que me refiero, y es un señor que puede pensar por cuenta propia. Ver como los comentarios de acoso que estaban tan arraigados solamente porque dijo la letra E, y pues también este cinismo, ¿no? Como
la persona que estaba grabando, ¿qué estaba pensando? O sea, estaba pensando neta en, ay, se enojó y vamos a ver, ¿por qué te enojaste? Vamos a tomarlo de un modo amable, ¿no? A lo mejor yo no estoy a favor del lenguaje inclusivo, va, pero quiero entenderte, quiero entender por qué usas esa letra, por qué te sientes incluido, ¿no? Desde mi ignorancia quiero saber. Ella tuvo que cerrar sus redes sociales por el acoso masivo que estaba recibiendo y me pareció algo bien triste como los adultos que ya están maduros no sepan diferenciar entre qué está bien y qué está mal. Dejando de lado que si el lenguaje inclusivo les molesta, bueno, pero realmente ven lógico desde su capacidad cerebral, desde su gran IQ, desde su madurez mental, acosar a una menor de edad solamente por el uso de una letra. O sea, no es como que estaba haciendo algo ilícito, no es como que estaba haciendo algo en contra de la sociedad, solamente se molestó porque no la llamaron con el pronombre que se siente identificada y es totalmente válido, ¿no? Es totalmente válido. Creo que yo he visto a muchos hombres que se molestan cuando les hablan con la letra A, ¿no? A veces yo soy muy rara y a veces yo le digo hermana a todos y me he tocado hombres que me dicen como, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dices así, no? Y es como, sí, perdóname, se me pasó. Y llamarte un pronombre femenino no tendría nada que afectarte porque como bien dices tu lógica, la letra E es algo X, es algo que no pasa nada, o sea, ya la O engloba todo. Bueno, ¿y por qué la A no? ¿No? Es como algo que también hay que cuestionarse. ¿Por qué se molestan tanto cuando les hablan en pronombres que no son los suyos? Por ejemplo, también ha habido casos de mujeres que se enojan si los llaman con O. Y está bien, porque sí, porque tú no te sientes cómoda con ese pronombre, ¿no? Y es lo mismo para ellos. No sé por qué siempre estamos bien encerrados en esta individualidad. Y pues lo mismo con Andra. Realmente Andra tiene todo mi apoyo y es bien triste eso que le pasó. Bien triste que se filtraran sus datos, bien triste que hasta su dirección y por algo que ella ni siquiera decidió. Alguien más decidió ponerle en ese lugar y ella no estaba de acuerdo. Y bueno, honestamente espero que se hayan tomado cartas en el asunto y que la persona tenga que ser expulsada más allá de que se apoye el lenguaje de la E o no, sino por irrumpir en la privacidad de Andra. Y eso es algo bien ilegal, además de que es menor de edad, porque no hubo consentimiento. Entonces también quiero dejar esta reflexión de no lleguen, o sea, no es algo necesario llegar tan lejos para algo que te molesta si realmente te molesta por algo que no tiene un fundamento como tal. Si yo odio a los perros y veo que mi compañero tiene un perro, no lo voy a funar y decir que no sé, mi perro o los perros en sí son malos, ¿no? Entonces es algo que hay que mover bastante en este aspecto. Muchas gracias, Mafer. No, muchísimas gracias a ti, Fer, y a todas ustedes que participaron. Creo que es una conversación súper increíble. Creo que se puede sacar información muy buena de acá. A mí lo único que me falta agregar es que tenemos que ser más empáticos y tal vez tú que estás escuchando este podcast digas que el lenguaje inclusivo está mal. Entonces ponte a pensar, haz una reflexión de cómo te haría sentir a ti que no respetaran tus pronombres. Por ejemplo, yo me llamo Mafer. Imaginemos que un día me quieren llamar Laura. Pues obviamente yo no les voy a dirigir mi atención porque yo no me llamo Laura. Es lo mismo con los pronombres. Mis pronombres son ella, entonces si alguien me empezara a decir él, me molestaría mucho porque no son mis pronombres y no me gusta que me llamen así. Es completamente válido. Ahora ponte a pensar cómo te haría sentir a ti que no te respetaron tus pronombres. Claramente te haría sentir mal porque pues probablemente es una persona con la que quieres hablar o una persona que quieres mucho y no te respeta. Es importante hablar de esto y empezar a ser mucho más abiertos con ese tipo de temas porque tal vez ni siquiera es que te importe tanto la ortografía, tal vez simplemente es que no quieres ser más empático con las personas. Y tal vez ahora muchas personas se sientan confundidas porque ya no saben cómo dirigirse o algo así. No se preocupen, creo que en este caso el artículo de las Naciones Unidas puede ser muy útil para implementar un lenguaje mucho más inclusivo fuera del uso de la E, también puede ser muy útil. Pero también tenemos que ser muy empáticos, hay que hacer una reflexión propia, como mencionaba hace rato, de cómo nos gustaría que nos llamaran nosotros, si alguien nos pide que lo llamemos de cierta manera, con cierto pronombre. También tenemos que ser más abiertos y empáticos. Creo que la empatía es la base de toda esta conversación y sin la empatía en realidad no se va a llegar a ningún lado. También vemos una relación de responsabilidades.
tú tienes la responsabilidad de decirle a las personas cómo quieres que se refieran hacia ti. Y la otra persona tiene la responsabilidad de llamarte de esa manera y respetarte. Más que nada, creo que los valores más importantes acá son la empatía y el respeto. Ahora escucharemos los comentarios de Regina Arzate y Daniela Elizondo, que nos compartirán sus testimonios y qué son los neopronombres. Hola, soy Regina Arzate, gracias por tenerme aquí. La verdad es que estoy muy emocionada por este podcast porque siento que son muchos temas por abordar y me mueve mucho este tema porque siento que ha sido algo como muy importante dentro de los últimos meses y me ha causado mucho como enojo el saber que hay mucha gente que critica a la gente que quiere utilizar el lenguaje inclusivo o que quiere que utilicen el lenguaje inclusivo con esa persona, como es el caso de compañere que ya lo habían comentado. La verdad es que a mí desde que lo escuché no me causó ninguna risa y como que siento que fue como algo que impactó mucho a que mucha gente conociera sobre el tema del lenguaje inclusivo, porque antes de que eso pasara, bueno, por lo menos mi mamá no sabía y aunque yo le hubiera dicho como que no lo tomaba en serio hasta que yo le enseñé como pues el video y le expliqué todo. Y pues siento que ya muchas personas, o sea, como que en las redes sociales como de más personas más grandes se empezó a hacer como más conocido. Y pues eso también creo que fue como un impacto bueno, pero obviamente el que le hayan hecho mucho bullying a pues a la persona no me pareció como muy padre porque, bueno, obviamente pues fue súper feo. Y siento que también ayudó mucho a que la gente pues empezara a conocer o bueno, a respetar las opiniones de los demás y aunque no, o sea, no crean que sea correcto decirlo, siento que también es importante respetar a la gente porque estoy muy segura que si a ti no te gusta un nombre que, o sea, si tú tienes dos nombres y no te gusta que te digan como uno y tú les dices y aún así te lo siguen diciendo, también te enojarías. Entonces siento que es más o menos lo mismo. Y pues sí, siento que eso me causó mucho enojo porque me, me abrió los ojos como en un caso más conocido y siento que también a la gente lo ayudó a pues a conocer el tema y a poder tratarlo y a poder discutir sobre ello. Y pues mucha gente cambió de parecido por pues haber visto todo lo que pasó, como la persona se puso súper mal. Y entonces pues yo siento que al final del día lo único que tenemos que hacer como personas es pues obviamente respetar la opinión de los demás y pues tener empatía hacia los demás. Hola, mi nombre es Daniela Elizondo Palma y voy a estar compartiendo mi opinión en el foro y estoy muy emocionada por ello. Voy a hablar sobre los neopronombres, que para los que no los conocen son aquellos que no son ni él, ella o ella. Estos no tienen género y son totalmente neutros. Vienen del griego con el prefijo neo, que significa nuevo, aunque estos de hecho no lo son. En el idioma inglés se ha registrado su uso desde el siglo XIX y en otras culturas e idiomas se han usado desde hace muchísimo tiempo. Para entender estos es importante saber que se pueden crear sus propios pronombres las personas que los quieran usar. Y yo personalmente creo que desde que se venga de un lugar con respeto y donde realmente se haga por una razón de identidad y que la persona se sienta más cómoda usando estos pronombres, yo estoy totalmente de acuerdo. Honestamente creo que hay gente que agarró las redes sociales y en diferentes plataformas pudo usar esto y burlarse de gente transgénero y de gente de diferentes identidades y podría hacer tal vez bromas que podrían invalidar a otras personas. Entonces siento que eso pudo afectar mucho a estas personas que sí usaban los nombres y las hace que se vean como un chiste para muchas personas que no están de acuerdo con estos pronombres. Personalmente no sé usar muy bien estos, pero siento que siempre es bueno tenerle un poquito de respeto a la gente que te lo pide. Bueno, que te pide que uses estos pronombres, ¿no? O sea, el respeto yo creo que se da a todas las personas porque es algo que tú das y recibes y es un buen ejemplo para la gente a tu alrededor. También creo que es algo nuevo, entonces para la gente que los utiliza tal vez
bueno, no que vayan con la idea que no les van a decir estos pronombres, pero que es algo más complicado y tal vez puede tardar en entender, aunque sí entiendo que pueda venir cierto estrés y inconformidad con que no los usen o que se burlen de estas personas por usarlos, pero de cualquier modo siento que es algo nuevo y que mucha gente aún no conoce. O sea, personalmente vengo conociendo el término de estos pronombres desde hace un tiempo y no lo sé usar bien, pero intento para la gente que me lo pide usarlos y siempre tener respeto, y creo que todos deberíamos hacer esto. Gracias, hasta aquí mi opinión y gracias por tenerme en el foro. Y eso sería todo por el capítulo de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si tienen alguna sugerencia de tema, no duden en comentarla y trabajaremos en ello lo más rápido posible. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tales como Instagram, TikTok, YouTube y Spotify. Recuerden que estar informados es la mejor manera de ayudar a otros y estar prevenidos. La desinformación es nuestro peor enemigo. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.